Muy buenas tardes a todos. Me presento, soy su servidora Paola Tapia de la Iglesia Presencia de Dios y hoy vamos a empezar con el tema, con la escuela de nuevos creyentes, una nueva vida, un nuevo comienzo. Este es el manual que vamos a ocupar, que estaremos ocupando en estos días y es una escuela para nuevos creyentes. Bueno, yo quiero empezar con el versículo de Juan 3:16 y como recomendación les pido que cada que inicie alguna clase traigan consigo su Biblia, un cuaderno, una pluma o un lápiz para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones. Como les expliqué hace rato, esta es una escuela en donde ustedes van a aprender y todo lo que ustedes anoten es para bendecir su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente y todo. Y bueno, empezamos con Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empezamos con esta frase con este versículo, porque Dios quiere que todos encuentren salvación, no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Empezamos, el tema de hoy es el pecado y sus consecuencias. Dice: es triste saber que muchas personas tienen una idea distorsionada de lo que es el pecado. La conciencia es el medio que Dios creó para que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal. Es el punto donde expresa su santidad a la humanidad. La conciencia es también la que reprueba el pecado y aprueba la justicia. A medida que el tiempo pasa, la conciencia del ser humano se va cauterizando y a causa del pecado, muchos ya no oyen la voz de Dios porque la atmósfera de desenfreno y pecado distorsiona el mensaje y crea muchas interferencias. Viene una pregunta: ¿usted sabe qué es el pecado? Bueno, aquí lo que nos explica el libro es que el pecado es la transgresión deliberada de las leyes y mandamientos de Dios. Pecar significa errar el blanco. El espíritu del ser humano anhela a Dios desesperadamente, pero a veces elegimos caminos que cada vez nos apartan más de su voluntad. Debido a eso, terminamos cayendo en religión, idolatría y tradiciones. Dice, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre, y usted lo puede comprobar en Juan 14:6, que dice, en Juan 14:6, perdón. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, sin embargo, hoy en día la psicología, la psiquiatría y la sociedad moderna tratan de mostrarnos caminos alternativos, los cuales llevan al pecado, aun cuando lo disfracen con nombres sofisticados. Por ejemplo, al alcoholismo le dicen enfermedad social, a la homosexualidad le llaman estilo de vida alternativo, al aborto lo llaman derecho legal, derecho a elegir, la drogadicción la llaman enfermedad mental, la pornografía la llaman ayudas audiovisuales. Pero, ¿cómo le llama Jesús al alcoholismo? Le llaman pecado. A la homosexualidad, pecado. Al aborto, pecado. A la pornografía, pecado. Sin embargo, aunque Dios odia el pecado, ama al pecador y no quiere que ninguno se pierda.
afinar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestra conciencia y ser fiel para actuar conforme a que ella nos está diciendo. Es el primer paso para vivir en santidad. ¿Ha tomado alguna vez una decisión y luego se ha sentido mal? Dice, ¿ha sentido que la voz de su conciencia le dice, lo que hiciste estuvo mal? ¿Ha sentido que la voz de su conciencia le dice, lo que hiciste estuvo mal? Bueno, ese es Dios hablándole a su conciencia. Es hora que cada persona empiece a ver las cosas como Dios las ve. Él quiere que su pueblo, Él quiere un pueblo limpio, que no se envuelva en pensamientos mundanos y pecaminosos, intentándolo disfrazar, distorsionar la verdad. Cuando no prestamos atención a lo que nuestra conciencia dice, podemos sufrir graves consecuencias. Dice, hoy aprendemos qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias, pero comencemos sabiendo dónde y cómo se originó el pecado. ¿Dónde se originó el pecado? En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, cuando Dios creó la tierra, creó al hombre, varón y hembra, y usted lo puede confirmar en Génesis 1:27. Dice, a su imagen y semejanza para que señoreara sobre toda la creación, menos sobre los seres humanos. En el Edén todo era bueno, no había depresión, enfermedad, pobreza ni dolor. El propósito de Dios siempre fue crear al hombre para que habitara en felicidad, abundancia y gozo. Sin embargo, el plan de Satanás fue y sigue siendo destruir a la raza humana, porque somos la imagen de Dios y los llamados a adorarle en espíritu y en verdad. El enemigo tentó a Adán y a Eva, proponiéndoles de forma muy disimulada que se independizaran de Dios. Sin embargo, la humanidad no fue creada para la habilidad de gobernarse a sí misma, aunque si tiene libre albedrío para escoger a qué reino servir. 1. Al reino de las tinieblas, seguido por Satanás, o al reino de los cielos. El único Señor es Dios. Dice, ¿cómo ocurrió la tentación? En Génesis 3:4 leemos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el relato bíblico, la serpiente es una representante de Satanás, quien tentó a Eva con dos argumentos. El número 1 dice, no morirás si comes del fruto prohibido. Y el punto número 2 dice, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Dice, lo que Satanás le dice a la raza humana es, conviértete en tu propio juez. Sé tú quien decide lo que es correcto o incorrecto. Tú no necesitas que Dios te lo diga o te lo imponga. Satanás les hizo creer que ellos tenían la suficiente fortaleza moral y capacidad de decisión para dirigir sus propias vidas. A eso se le llama independencia. ¿Qué es la independencia? La independencia es el resultado de la rebelión y de la desobediencia. Es querer actuar al margen de Dios y alejado de sus leyes. Cuando el ser humano decide gobernarse a sí mismo, inmediatamente pasa a estar bajo el control del diablo, y éste usa el espíritu de independencia para hacer que el humano actúe a margen de la ley de Dios. Cristo llama a esto rebeldía o carne, que no es otra cosa sino la naturaleza pecaminosa
que vive en nosotros desde que el primer hombre y la primera mujer cayeron en tentación. El pecado y la carne es autosuficiente humana que grita: yo hago lo que quiero, yo lo hago solo, yo lo hago a mi manera. Esta es una conducta opuesta totalmente a lo que Jesús nos enseña. Él nos llama a tomar la cruz cada día y seguirle, negándonos a nosotros mismos. Cuando el ser humano decide hacer su propia voluntad sin someterse a Dios, se sale de la protección del Padre. El resultado es la enfermedad, el dolor, el divorcio, la soledad, la pobreza y todo lo malo que puede llegar a la vida de una persona. Cuando Dios nos manda a hacer lo correcto, solo debemos obedecer. Satanás tentó al ser humano para que le diera la espalda a Dios. Por eso, cuando Adán y Eva cayeron en su trampa, la protección que estaba sobre ellos automáticamente les fue quitada. ¿Qué es el pecado a la humanidad a causa de la independencia? Dice el punto número 1, son 3 puntos. El punto número 1 dice: perdió la protección de Dios. El punto número 2, la presencia de Dios fue removida. Y el punto número 3, la vida y la comunión con el Padre fueron cortadas. El pecado y la independencia tuvieron resultados dolorosos y desastrosos para la raza humana. ¿En qué momento las enfermedades, los conflictos, la escasez y muchos otros males entraron a la línea sanguínea? Por lo mismo, usted hoy no puede vencer el pecado, las adicciones, la pornografía, las drogas, las maldiciones de sus propias fuerzas. Usted necesita a Dios. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? El pecado entró a la humanidad por medio de un hombre. Con la caída del primer hombre vino la maldición para la humanidad. Desde entonces, todos nacemos cargando la marca del pecado. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la misma manera, por medio de otro hombre, Jesús, vino la justificación a los seres humanos. En Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Muchos creen que el pecado no acarrea consecuencias debido a que han pecado en repetidas oportunidades, pero siguen viviendo como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, la palabra de Dios es tajante cuando confirma que la paga del pecado es muerte. No necesariamente es una muerte física al instante. Lo primero que llega es la muerte espiritual. De todas formas, la paga del pecado llega tarde o temprano. El pecado hiere a Dios y usted y otros, a usted y a otros. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, cada vez que pecamos contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? La palabra griega lupo significa causar tristeza o causar dolor. Cuando una persona peca, la más perjudicada es ella misma, pues de una forma u otra daña su relación con Dios al contristar o entristecer al Espíritu Santo.
Muchas veces el resultado que no sentimos su presencia y que nuestras oraciones no son contestadas. El pecado de uno afecta a todas las personas que nos rodean. Por ejemplo, cuando un padre de familia comete adulterio, afecta a su esposa, hijos y a toda su familia. El pecado esclaviza, degrada y humilla. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Si del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. En el mismo instante que una persona peca, queda presa y se convierte en su esclavo, en esclavo de Satanás. Cuando esto sucede, no disfruta su vida de creyente, pero tampoco la vida mundana. En otras palabras, ni disfruta con Dios, ni disfruta con el diablo. Jesús dijo que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esto viene en el libro de Lucas 8:17. Por eso todas las personas que peca queda expuesta a que su pecado se haga público, lo cual humilla y degrada. El pecado no satisface, el pecado solo ofrece deleite temporal, pero después se sentirá más vacío que antes. Claros ejemplos de que son el sexo ilícito, las drogas, la gula, el chisme, el alcohol, etc. Además, que no satisface el pecado, roba el tiempo de la gente después que lamenta por el tiempo perdido, lo cual no enseña que el pecado no conduce a nada. El pecado tiene consecuencias eternas. En Apocalipsis 20:12 dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice: todo lo que hacemos queda escrito y seremos juzgados por cada uno de nuestros actos. Si no hay un arrepentimiento genuino, nos puede costar la salvación. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que el cristiano puede vivir pecaminosamente y que de todos modos irá al cielo. Por el contrario, la Escritura nos exhorta a vivir en obediencia a Dios. El punto número 6 dice: el pecado desprecia la sangre de Cristo y le abre puerta al diablo. Si sabemos que Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados y aún así practicamos el pecado deliberadamente, estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre preciosa. Pero no solo eso, sino que cuando pecamos, le abrimos la puerta al enemigo y le damos derecho y autoridad sobre nuestra vida. El pan de Dios. Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que viviera entre nosotros como hombre, que fuera a la cruz cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, y con su muerte y resurrección liberara a la raza humana del pecado y la muerte eterna. Eso es remisión de pecado, no expiación. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y remisión de pecado? Explicación. Expiación es simplemente tapar, ocultar o cubrir los pecados. Es lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel traía a macho cabrio ante el sumo sacerdote para que él ofreciera a Dios en sacrificio como expiación de sus pecados de todo un año.
Por el contrario, la remisión es el perdón absoluto de pecados. Arrancar de raíz un pecado con el fin de cambiar radicalmente la conducta de una persona. Jesús vino a hacer remisión, no expiación. Esto quiere decir que ya no hace falta más sacrificios. La sangre de Cristo es más que suficiente. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay quienes tratan de cambiar su conducta en sus propias fuerzas y no lo consiguen. Intentan no hacer cosas malas, no hablar mal, no tratar mal a su familia, no fumar, no beber, no drogarse, no fornicar, no adulterar, y a veces lo logran, pero en un corto tiempo. Pero luego caen. ¿Por qué? Porque tratan de cambiar su conducta sin cambiar su naturaleza. Ese es un cambio externo que no produce ningún cambio interior. ¿Qué cambia la naturaleza del hombre? Lo único que puede cambiar la naturaleza pecaminosa y arrancar el pecado del hombre es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Repito, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 dice: hoy Dios está listo para perdonarnos. En Primera de Juan 1:9 dice la Escritura que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hacer para que Dios perdone nuestros pecados? Punto número 1 es en arrepentirnos. En Lucas 24:47 dice: es reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Es cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y actuar. Es confiar en Cristo total y absolutamente. Dice, confesar con nuestra boca. En Romanos 10:9 dice: es declarar en voz alta que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Dice, creer con el corazón. Usted puede buscar en Romanos 10:10 y dice, es tener la plena convicción que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que solo a través de Él somos reconciliados con el Padre y salvos de la muerte eterna. Bueno, lo primero que debemos hacer, aquí nos dice que hay muchas personas que hacen oración y no tienen resultados de su oración. Hoy yo le pido que si usted quiere tener un encuentro con Dios, que reconozca que ha pecado, que lo ha transgredido, y no solamente a Dios, sino a usted mismo, que reconozca el pecado que esté morando en usted, que le pida perdón a Dios y que lo confiese con su boca y con su corazón. Si usted quiere un verdadero cambio en su vida, una transformación radical, debe pedírselo a Dios con su corazón. Debe entregarle todo su ser y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado, que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Así como en un principio Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios en automático por caer en la tentación. Hoy les damos las gracias y los bendecimos. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien entre en sus corazones, en sus pensamientos, quien escudriñe la palabra y redarguya sus corazones. ¿Ya? Amén, amén y amén.